¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Ya estamos iniciando nuestra edición de este día martes. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Comenzamos nuestra revisión con los titulares y un resumen de lo que estaremos revisando en los próximos minutos aquí en CNN Chile. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que va a ocurrir el día de hoy, la reunión de política monetaria que se desarrolla en el Banco Central. El Consejo tendrá que analizar el escenario macroeconómico, las estadísticas, los números que nos muestran cómo va la economía nacional. Y en ese sentido, el Grupo de Política Monetaria, que es una entidad que reúne a académicos de distintas universidades y que trata de analizar el escenario desde el punto de vista de la tasa de política monetaria, bueno, ayer aconsejaba llegar a un 11,25%, mantener más bien el nivel de la TPM en nuestro país por un tiempo más, a la espera de señales más claras respecto a la inflación y al retroceso de la inflación en nuestro país. Recordemos que el último índice del IPC en Chile a comienzos de noviembre mostraba una inflación acumulada en 12 meses de 12,8%, niveles altísimos que todavía están muy lejos de la meta que plantea el Banco Central. Es por eso que el grupo hace esta sugerencia, la necesidad de esperar un poco, señales más concretas antes de modificar la tasa a la baja, se entiende, en los próximos meses. Ya les contaremos más en minutos sobre lo que plantearon ayer en esta entidad. También vamos a revisar algunos datos bien interesantes de una encuesta que desarrolló la Sociedad Nacional de Agricultura a nivel nacional en un momento bien crítico para el sector agrícola debido al inicio de la temporada de cosecha, por ejemplo, para algunas frutas bien relevante, a un proceso además de alza de precios que se ha venido manifestando en los últimos meses, producto de distintos factores, varios de ellos a nivel internacional. Y si sumamos un ingrediente extra, lo que ha ocurrido con la paralización de los camioneros, bueno, el escenario ameritaba también tener un pulso más concreto respecto a lo que está ocurriendo en el sector. Y eso es lo que refleja esta encuesta de Enagro 2022, que muestra que el 50% de los inversionistas en el sector agrícola tiene detenidas nuevas inversiones a la espera de despejar ciertas incertidumbres. Algunas de esas dudas tienen que ver fundamentalmente con aspectos comerciales o económicos. Otras tienen que ver más bien con aspectos políticos, es lo que refleja este estudio. Ya les vamos a contar más sobre los datos que publicó hoy día el diario El Mercurio en esta materia. Y por otro lado, vamos a revisar también información que ha publicado el Banco Central, que lanza un nuevo indicador en una serie de indicadores experimentales, como los llama, donde miden distintos aspectos del ámbito económico. Bueno, hay uno que tiene que ver con información sobre la creación de empresas. Y lo que muestra este dato es que en septiembre pasado se establecieron 10.000 nuevas firmas. Y una de cada 3 de estas nuevas firmas pertenece al sector del comercio, que ha sido probablemente uno de los que ha estado más bullantes en los últimos meses debido a la mayor liquidez que hubo principalmente el año pasado en nuestro país. Este dato es bien interesante porque el Banco Central recoge estadísticas desde el Servicio de Impuestos Internos y las publica después de procesarlas para tener una fotografía sobre lo que está ocurriendo con el proceso de creación de firmas. De todas maneras, evidenciaría una cierta ralentización en respecto a lo que había ocurrido en trimestres previos. Ya les contamos más sobre estos datos en unos instantes. Y por último revisamos los números del día, lo que está ocurriendo a esta hora. Pero antes de eso les adelantaremos también algo de información sobre un evento que va a ocurrir el día de hoy, que comienza esta mañana en unos minutos. Estará presente el presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda Mario Marcel, el ministro de Economía Nicolás Grau, en la inauguración del evento en que Invest Chile, que es uno de los brazos de atracción de inversiones a nuestro país, va a desarrollar durante esta mañana con representantes de grandes empresas a nivel internacional, con una cartera de más de 50 proyectos por un valor asociado cercano a los 4.000 millones de dólares. Se va a dar inicio a este encuentro que lo que busca es generar mensajes políticos, sobre todo para la atracción de inversión a nuestro país, en un momento donde sabemos este va a ser uno de los temas cruciales para el crecimiento económico de los próximos años en Chile, considerando un escenario de recesión el próximo año y de una recuperación lenta de la capacidad de crecimiento. Lo que puede hacer en esta materia nuestro país es sumamente relevante. En la entrevista de hoy, de hecho, vamos a estar con el ministro de Economía analizando el escenario para las inversiones internacionales en nuestro país junto a Nicolás Grau. Y ahora sí, revisamos los números del día. 8,5, veamos qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional, los números para partir la jornada y ver qué adelantan respecto a lo que viene en el mercado local. Ayer Wall Street en Estados Unidos, índice de referencia por supuesto, cerró
con caídas superiores al 2%. Bueno, hoy día las bolsas en Europa están en terreno negativo, 0,42% para la bolsa del Eurostoxx, el indicador que pondera más bien bolsas europeas. Londres cayendo 0,4%. Más temprano Japón subió, pero poco, mientras que el Hang Seng está cayendo también hasta ahora 0,4%. Ayer la bolsa local, el IPSA, el índice selectivo de acciones, cayó 0,31% hasta llegar a los 5.274 puntos. Y el dólar tuvo un fuerte repunte ayer, subió más de 10 pesos, llegó hasta los 898 pesos en el mercado local. Por último, el cobre a esta hora en los mercados internacionales está subiendo también, llega a $3,80 la libra para metal rojo. Bien, partimos entonces revisando el mensaje que dejó la reunión de ayer del Grupo de Política Monetaria. Recordemos que esta es una entidad, una instancia de corte más bien académico, donde se plantean algunas referencias sobre lo que podría o debería hacer el Banco Central en relación a la tasa de política monetaria. Evidentemente es una instancia autónoma, independiente, no vinculante, y este grupo de economistas lo que ha planteado es que a su juicio es necesario mantener la tasa de interés en un 11,25%, tal como está al día de hoy. Es decir, que no hayan cambios de parte del Banco Central. La razón, fundamentalmente, hay que esperar algún tipo de señales más robustas respecto al ciclo inflacionario. Si bien la inflación acumulada en 12 meses ha ido cayendo en el último par de meses, de todas maneras, hoy día está en 12,8%. Eso es lo que ha variado el índice de precios al consumidor, el IPC, en los últimos 12 meses de manera acumulada. Y es un nivel, por supuesto, estratosférico, pensando que el Banco Central tiene como un rango de meta cercano al 3% de inflación como algo deseable. Bueno, considerando ese escenario entonces, es que este grupo sugiere que es necesario mantener la tasa de interés, no acelerar el paso, pensando en que lo que viene, y así lo ha dicho también distintos actores de mercado, es un recorte en la tasa de interés. La pregunta es cuándo se va a dar ese recorte para ir incentivando también una economía que el próximo año va a tener un frenazo bien importante. Bueno, en ese sentido no hay consenso todavía respecto a cuál sería ese momento indicado. Evidentemente que hay que esperar más antecedentes de los próximos meses, pero algunos plantean que es necesario esperar por lo menos hasta abril. De esta forma entonces el Grupo de Política Monetaria recomienda que es necesario mantener esa tasa, esperando que esta inflación confirme el proceso de moderación de manera más clara. Escuchemos al académico Juan Pablo Medina de la Universidad Adolfo Ibáñez, uno de los integrantes del Grupo de Política Monetaria, refiriéndose a este mensaje. Todavía la inflación sigue siendo elevada, si bien tenemos registros en los últimos meses que han mostrado una moderación y expectativas de inflación están bajando. Todavía queda mucho camino por recorrer para estar seguro de que la inflación está volviendo a la meta de 3%. Por lo tanto, en ese contexto, lo más natural es esperar y esperar lo suficiente, ¿ya? Si bien uno quiere decir y quisiera anticipar cuándo es el mejor momento, pero el mejor momento no es algo como que uno puede decir hoy día, sino que va a depender de la información que se va recabando. Y en ese aspecto es importante tener más evidencia clara y sustentable que la inflación viene moderándose a un ritmo consistente con 3% y de manera duradera. Claro, de manera duradera, decía el economista Juan Pablo Medina, es uno de los datos que probablemente tendrá que mostrar más consistencia en el tiempo respecto a la inflación antes de algún tipo de recorte. De todas maneras, si se llega a mantener la tasa, se rompe un ciclo de alzas que viene desde mediados del año 2021 y eso ya de todas maneras marcaría alguna señal. La reunión de política monetaria concluye el día de hoy para el Banco Central, ahí veremos qué es lo que anuncia y más allá de si hay una variación o no en la tasa, esperando que se mantenga por parte del mercado, bueno, lo relevante también estaría en el mensaje que entregue el Banco Central. ¿Cuál es la lectura que está haciendo? ¿Qué ve? ¿Qué señales hay? ¿Cuál es la visión que tienen sobre cómo va evolucionando la inflación? Eso y el sesgo que entregue el banco es mucho más relevante probablemente que si sube o no, o si baja o no la tasa de referencia. Escuchemos también a otro economista, no es integrante del Grupo de Política Monetaria, pero ayer conversamos aquí en Agenda Económica extensamente con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, sobre el curso de la tasa de interés en los próximos meses. No creo que vayan a bajar la tasa, porque tenemos todavía un proceso de inflación, pese a que se ha ido ajustando a la baja. Ha sido básicamente por las expectativas que hay de que haya una recesión en el país y por lo tanto parece que las condiciones que hay detrás de esta tasa de inflación
más bajas tienen que ver con la oferta y no con el exceso de demanda que tuvimos hace unos meses atrás. 8:11 minutos. Vamos a ir a otro tema, el debate político respecto a la posibilidad de ayudas sociales desde el Estado para el próximo año. Ya empieza a tomar cierta forma, sobre todo después de las definiciones que entregó el ministro Mario Marcel en una entrevista con Diario Financiero este lunes. En ese sentido ya surgen algunas presiones también para establecer nuevos mecanismos de apoyo. No solo el IFE laboral, por ejemplo, que se ha extendido hasta junio, sino también la posibilidad de levantar otro tipo de herramientas similares al IFE, por ejemplo, que se entregó en medio de la pandemia. Los detalles sobre este debate en la siguiente nota de Macarena Roma. El ingreso familiar de emergencia laboral, subsidio protege y aporte familiar permanente son algunas de las ayudas sociales que actualmente entrega el Estado. Vienen desde la pandemia y todo indica que pronto habrá nuevas medidas de apoyo económico. Desde Hacienda confirmaron que trabajan en un plan para marzo. Estamos trabajando en algunas cosas nuevas que van a ser interesantes, que llegue donde se necesita y que sobre todo sea oportuno. Para nadie es una sorpresa que el próximo año será difícil en materia económica. Los primeros meses serán de caída en la actividad y una incipiente recuperación llegaría con suerte a mediados de año. Por eso las ayudas sociales son esperables. No estaría del todo mal. Ahora, lo que yo creo que sí o sí hay que tratar de impulsar es que esta gente retome los niveles de empleo que presumiblemente empiecen a perder desde este punto hacia adelante. Más dinero en circulación podría extender el alza de precios que tanto ha perjudicado a las familias chilenas. Según expertos, no sería un problema si las ayudas sociales son totalmente focalizadas. Muy lejos del IFE universal, en 2021 llegó a cerca de 3.000 millones de dólares mensuales. Esto porque el Estado debe controlar los gastos excesivos para evitar las presiones fiscales e inflacionarias. Sabemos que la economía el próximo año va a tener una caída en términos interanuales. Todavía la inflación en los primeros meses del año posiblemente van a estar sobre 2 dígitos. Vamos a ver un mercado laboral muy seguramente mucho más desacelerado de lo que vemos el día de hoy. Por lo tanto, tiene un sentido en el cual de poder apoyar a un conjunto de familias, especialmente de más bajos ingresos. Es que la ayuda estatal es compartida por gran parte de la población, pero hay discrepancias en los grupos a los que se le debe dar prioridad. La clase media debería ser una parte importante de la prioridad que enfoca el Gabriel Boric. Los pensionados necesitan ayuda. Los pensionados generalmente gastan mucha plata en medicamentos, en médicos. Para eso sí sería bueno. Bueno, hay mucha gente en las poblaciones que están muy necesitadas realmente, sobre todo el caso de las mujeres. El gobierno aún no entrega detalles de cuáles serán las ayudas sociales, pero reconocen que a principios del próximo año la situación será delicada. Además saben que los recursos deben ser repartidos de forma oportuna para que no se repita lo sucedido en 2020 en plena pandemia. Y eso es lo que ha estado preparando el ministro de Hacienda con la ministra del Trabajo, o sea, cómo se entregan cierto apoyo, y ayudas concretas para enfrentar esta problemática social que todavía tenemos a pesar de los avances que estamos teniendo y de las proyecciones positivas que tenemos sobre todo para el segundo trimestre del 2023. Lo que sí está claro es que el Ejecutivo no apoyará en ningún escenario un nuevo retiro de fondos de pensiones. Por lo mismo, una ayuda focalizada busca precisamente anular esa discusión. Es fundamental que el gobierno no solo haga anuncios de ayudas sociales, sino que comience a presentar los proyectos para ello. Porque con el proyecto de reforma tributaria del ministro Marcel lo que se logra es lo contrario a ayudar socialmente. Pero hoy día más que eso tenemos que ser innovadores. Por ejemplo, en Europa han entregado vouchers para poder comprar en los supermercados. Han disminuido los impuestos de los combustibles. Una serie de iniciativas que se pueden llevar adelante, no necesariamente inyectando liquidez al mercado monetario, que finalmente el aumento de la inflación va a terminar perjudicando justamente a quienes más queremos proteger, que son los más pobres. Lo que sí está claro es que el gobierno, si la situación económica se pone difícil y afecta particularmente a los sectores vulnerables, no va a ser indiferente. Hace poco se aprobó el presupuesto público para 2023, con un aumento del gasto de solo 4,2%. En Hacienda saben que cualquier ayuda fiscal debe estar dentro de ese margen. Bien, vamos a ir a otro tema. Les contábamos que el diario Mercurio hoy día publica los datos de una encuesta que desarrolla la Sociedad Nacional de Agricultura, es la encuesta ENAGRO 2022, para sondear cómo están viendo desde el sector los caminos respecto a la inversión en agricultura durante este año. Bueno,
los datos son algo desalentadores porque un 50% de los más de 210 encuestados asegura que mantiene postergadas sus inversiones, fundamentalmente debido a incertidumbre desde el punto de vista político. Aquellos que responden que han postergado inversión o que mantienen congelado aquel ítem hablan en un 65% que el principal factor es la incertidumbre por cambios institucionales. ¿Y a qué se refiere eso? Fundamentalmente aquellos temas vinculados a la discusión constitucional, por ejemplo, respecto a los derechos de propiedad o derechos de aprovechamiento de agua, entre otros asuntos. En algunas zonas, sobre todo en el sur, la restitución de tierras a pueblos originarios, por ejemplo, aparece como uno de los factores también que genera más incertidumbre. Otra de las razones por las cuales algunos de estos encuestados están postergando inversiones o las mantienen en suspenso tiene que ver con la situación económica general. Un 60% y se inclina también por esa opción, o más la violencia rural, que aparece con un 23%. En esta pregunta, por supuesto, se puede entregar más de una alternativa, más de una respuesta. Más atrás aparece el 15% mencionando la falta de acceso a financiamiento. Juan Pablo Mate es el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura y asegura que los agricultores demuestran que en un ambiente en el que está en tela de juicio el derecho de propiedad es más complicado invertir. Podrían no recuperar esa inversión, asegura Mate en el contexto de esta nota. Mientras un 50% dice que ha postergado la inversión, de todas maneras hay un 21% que manifiesta que está todavía realizando normalmente estas inversiones. Desde el punto de vista económico, el precio más volátil del dólar, además de algún encarecimiento de precios en un ciclo de mayor inflación, aparecen mencionados como los principales factores que está enfrentando el sector. 8:17, momento de ir a una pausa. Vamos al corte y volvemos de inmediato. Seguimos con Agenda Económica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Durante 3 días se desarrolla el Foro Invest Chile, y con la presencia del presidente Gabriel Boric el día de hoy se va a desarrollar la sesión más importante de estas 3 jornadas, que lo que buscan es atraer inversión extranjera a nuestro país. Hay una cartera de más de 4.000 millones de dólares en proyectos entre algunos de los asistentes a esta instancia. Conversamos del tema con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Gracias por el contacto, ministro, muy amable. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de conversar sobre este importante foro de inversión. Sí, claro, muy importante por la cartera de proyectos, por las señales que se envía también. Ministro, ¿en qué momento está Chile para poder atraer parte de esta inversión, sobre todo pensando en los desafíos para recuperar capacidad de crecimiento en los próximos años? Mire, como usted bien dice, la inversión es un elemento clave para el crecimiento. Sí. Por suerte, este año hemos tenido números mejores de lo que se esperaba en tanto a inversión, tanto en lo que se refiere a inversión extranjera, que hemos tenido más de 14.000 millones de dólares, algo que está por sobre el promedio de los últimos 5 años, como también en el dato específico de formación bruta de capital fijo, donde el último trimestre tuvimos un aumento respecto al mismo trimestre del año anterior, y tal vez más importante que aquello, tuvimos un aumento respecto al trimestre anterior, desde este mismo año. Así que es un escenario complejo el que está viviendo el mundo. Cuando se suben las tasas de interés, cuando aumenta el riesgo, es natural que los inversionistas se vuelvan más conservadores, pero aún en ese contexto Chile ha tenido números positivos durante este año, lo que nos refuerza nuestro impulso y la necesidad, ¿no es cierto?, de seguir teniendo números positivos el próximo año, y es por eso que estamos haciendo este foro y también tomando otras medidas importantes como gobierno. Sí. Ministro, ahora, este buen año que usted plantea ha sido este 2022, ¿tiene que ver con factores coyunturales, por ejemplo, con una base de comparación más baja respecto a 2021, o con aspectos de fondo de la capacidad de Chile para generar confianza suficiente y atraer esa inversión? A ver, el año 2021 fue un año bastante alto en inversión, por lo tanto no es esa la razón principal. Lo que sí le diría yo son 2 cosas. La primera es que Chile tiene un atractivo como lugar de inversión que es muy importante, y esto ocurre por 2 razones fundamentales. La primera es que Chile es un país donde las cosas más importantes que nosotros producimos, que aglutinan el grueso de nuestra inversión, piense usted cobre, litio, y en los proyectos nuevos que están ingresando ahora, hidrógeno verde, son todos elementos críticos para efectos de la lucha contra las crisis climáticas. Sí. Entonces los inversionistas, las inversionistas saben que en los próximos 10, 20, 30 años las cosas que se producen en Chile van a tener mucha demanda en el mundo.
por la electromovilidad, porque hay que reemplazar los combustibles fósiles. Por tanto, si uno tiene esa perspectiva larga, que es fundamental para un inversionista, Chile es un lugar muy atractivo que va a lograr combinar el dinamismo económico, el desarrollo económico contra la lucha con la lucha contra la crisis climática. Y al mismo tiempo, Chile es un país que tiene una gran fortaleza institucional, que es capaz de canalizar las tensiones que existen de forma democrática, a través de las instituciones. Y eso también es muy importante para los inversionistas, porque todos los países tienen tensiones, todos los países tienen desafíos sociales. Lo que hace la diferencia entre un país y otro son qué países son capaces de canalizar esto de forma institucional. Y eso es también otra fortaleza que ven los inversionistas. Por eso que no es extraño que, a pesar de que estamos en un año difícil a nivel mundial, estemos teniendo números mejores de lo que se esperaba en términos de inversión. Bueno, y a propósito de esa fortaleza institucional, ministro, ¿cómo están viendo en las conversaciones que usted puede haber tenido, las conversaciones de las distintas agencias del Estado que trabajan en esta materia, cómo se está viendo hoy día el tema constitucional? Fue un foco de alta incertidumbre durante buena parte de este periodo, pero el plebiscito también marca un camino nuevo para esta discusión. ¿Hoy día sigue siendo un tema de preocupación? Desde el punto de vista de los inversionistas, le voy a contestar su pregunta a partir de las conversaciones que nosotros tenemos, que estamos teniendo durante este foro, la hemos tenido durante todo este año, a través de las distintas audiencias y las distintas reuniones que tenemos con ese sector. Lo que yo le diría es que esa preocupación es una preocupación que está menos presente de lo que estaba hace algunos meses atrás. Por supuesto que el sector privado vería con buenos ojos que logremos cerrar este proceso y logremos definir con el mayor consenso posible un camino común para efectos de continuar el debate y la conversación constitucional. Eso sería lo más adecuado, lo más positivo que podríamos tener, pero yo diría que es un tema que está menos presente de lo que estaba hace algunos meses, desde el punto de vista de los inversionistas cuando ellos no hacen consulta. Sí, claro. Es que es interesante ese feedback, y sobre todo el que puede recabar usted como autoridad, además. Ministro, usted mencionaba el tema del hidrógeno verde. Es un sector en el que este gobierno, bueno, y el anterior en realidad, porque hay una hoja de ruta quizás más de largo plazo, ha hecho esfuerzos importantes para atraer inversión en este sector. ¿Qué otros sectores pueden ser interesantes también para nuestro país, relevantes desde el punto de vista de los montos que pueda atraer, más allá de los tradicionales, por ejemplo, vinculados a la minería? Claro, como usted bien dice, los sectores tradicionales en Chile siguen siendo los más relevantes, minería y energía. Energía es el nuevo, básicamente, que lleva unos 10 años de forma muy pujante en términos de inversión. Pero hay otros sectores también. Déjeme resaltar uno en particular y dar otros ejemplos que me parecen importantes. El que me gustaría resaltar tiene que ver con la infraestructura digital, con todo lo asociado a la infraestructura digital y los servicios que se están generando, incluso la posibilidad de exportar servicios a partir de esta infraestructura digital. ¿A qué me refiero específicamente? Hemos tenido inversiones muy importantes durante los últimos años de data centers y además durante este año la empresa de Amazon que trabaja los temas de data center ha hecho el anuncio de 2 inversiones, cada una de ellas por $200 millones de data center que va a implementar en el país. Esto es muy importante porque no solo es un reconocimiento a la tremenda infraestructura digital que tiene Chile. Chile tiene un buen despliegue de fibra óptica, está teniendo un despliegue bastante de mucho liderazgo en la región y en el mundo de 5G, pero además estos data centers no solo significa ese reconocimiento, sino que además posibilita muchas otras cosas. Los data centers lo que permiten, por ejemplo, es que las empresas de menor tamaño puedan tener un conjunto de servicios, por ejemplo, servicios de contabilidad a partir del desarrollo de estos data centers. Es decir, son inversiones que abren oportunidades para otras inversiones. Y eso me gustaría mucho resaltarlo. Y después hay otras inversiones que me gustaría resaltar por lo que implican simbólicamente. La empresa Bimbo, mexicana, que es una empresa que es dueña de la marca Ideal en Chile, acaba de inaugurar hace solo unos días, una planta en Chillán, a las afueras de Chillán, planta que yo pude visitar hace algunas semanas, un poco antes de la inauguración, que cuando tenga todas las líneas de producción instaladas va a dar trabajo a más de 300 personas. Esto sé que es un producto totalmente distinto a lo que estaba comentando ahora, un producto del mundo de los alimentos, ¿no es cierto? Pero lo ilustro como inversiones que se están realizando actualmente en el país y que permiten llevar mejores empleos
mejores salarios a regiones, a distintas regiones del país, como por ejemplo Chillán, la región del Ñuble. Ministro, para ir cerrando, ¿de qué forma se hace compatible el mensaje para atraer nuevas inversiones, para impulsar inversiones en otros sectores, traer valor agregado, que es uno de los objetivos que el gobierno del presidente Boric también se ha planteado para ir desarrollando la economía en otros sentidos? ¿Cómo se hace compatible ese mensaje con otros proyectos que están en curso también empujados por el gobierno? Por ejemplo, respecto a la reforma tributaria, uno de los puntos de crítica que se ha levantado respecto a esta iniciativa, por las características que tiene, es que sería un proyecto que va contra la inversión precisamente. ¿Cómo plantea el gobierno desde ese punto de vista entonces el desarrollo de una agenda que atraiga inversión, mientras en paralelo van en curso otros proyectos y podríamos mencionar también quizás otras iniciativas como la reforma de pensiones? Bueno, haría dos comentarios al respecto, creo que es una pregunta muy importante. El primero es que lo que está haciendo Chile con su reforma tributaria, con su reforma del sistema de pensiones, es movernos hacia una situación más normal, ¿no es cierto? Con la reforma tributaria nos vamos a acercar al promedio de la OCDE en términos de recaudación tributaria, pero vamos a seguir muy lejos. Y también nos vamos a acercar al hecho de tener un sistema tributario más progresivo y no tan neutro o regresivo como es el sistema chileno. Entonces, los inversionistas extranjeros, cuando ven a Chile y lo comparan con otros países, van a poder ver que la reforma tributaria y también nuestra reforma de pensiones lo que está haciendo es normalizar el país, es decir, llevarlo a una situación más parecida a la del resto del mundo, y en ese sentido no debiera ser un problema. Y lo segundo, y esto es muy importante también resaltar, es que los inversionistas no es que son, digamos, personas que lo que buscan es que en los países no cambie nada, sino que lo que buscan es tener certeza cómo van a hacer esos cambios. Ajá. Es decir, nosotros argumentamos como gobierno que es posible tener una agenda de cambios, pero una agenda de cambios con certidumbre, una agenda de cambio que no tenga sorpresa para el sector privado, que sea muy conversada también con el sector privado, y eso es justamente lo que estamos realizando. La gente de inversiones que tiene negocios sabe que el mundo cambia. Lo importante es que cambie para mejor, como está sucediendo en el país, y que además esos cambios estén bien diseñados, sean políticas públicas que siguen la experiencia internacional, y que son políticas públicas que no generan sorpresa para el mundo privado, y cada una de esas cosas están sucediendo en Chile. Y por eso que cuando yo converso en el día a día con inversionistas, sobre todo inversionistas internacionales, yo nunca he escuchado una aprensión respecto a el interés que tiene Chile de hacer estas reformas estructurales. Bien. Ministro Nicolás Grau, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, y un abrazo a quienes nos pudieron ver en esta entrevista. Gracias, buen día, hasta luego. Bien, vamos a estar por supuesto con los pasajes más importantes también, y sobre todo el mensaje del presidente Boric durante la mañana aquí en CNN Chile. 8:31, ya nos vamos, comenzamos Noticias Express en unos minutos. Que tengan buen día.